Bien. Vamos a hacer el 12, porque en definitiva el 12 contempla ambas cosas, ¿sí? El 12 dice: hacer un programa para ingresar 20 números, nosotros vamos a ingresar 5 o 6. Luego determinar e informar el máximo y la posición en la lista de ese máximo. Suponer que los valores de la lista pueden ser positivo, negativo, 0, cualquier combinación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer lo que ya conocemos, que es calcular el máximo. Primero y después le vamos a agregar esta otra parte que agrega la de la posición. Entonces, yo lo que voy a tener es que ingresar un conjunto de números, lo voy a hacer adentro de un for, porque solamente el navegador. Pantalla. Ahí va. Ahora sí. Bien. Entonces, decíamos, vamos a calcular el máximo, así que bueno, necesito una variable para el for, una variable para ingresar los números, otra variable para guardarme el valor máximo, ¿sí? Entonces, dentro del ciclo, exacto, ciclo for, voy a ir, vamos a ingresar 5, total. 5, 20, lo único que cambia es que vamos a tener que cambiar este número de acá, ¿sí? Y acá adentro pedimos el ingreso del número. Ingresamos ese valor en la variable num. Y claro, yo acá no tengo ninguna referencia. Esta lista puede ser todo valores negativos, pueden ser todos valores positivos, no sé. Así que de antemano no puedo poner un valor de comparación para que me lo reemplace, porque seguro sé que me lo va a reemplazar. Por ejemplo, si lo que estaríamos haciendo acá son 20 medidas de piezas, quiero saber cuál es la de mayor longitud, puedo poner el máximo en 0, porque sé que voy a tener todos valores positivos. O si quiero saber cuál es la edad mayor de todos ustedes, puedo poner un valor de comparación en 0 porque sé que el primer valor a ingresar lo va a cambiar. En este caso no sé porque la lista puede estar formada de cualquier forma. Así que si yo pongo máximo en 0, puede ser que la lista sea toda negativa. No lo sé. Así que no puedo usar un valor de comparación fuera de la lista. Lo que tengo que hacer es agarrar el primer valor de esa lista y guardármelo para comparar. Entonces, ¿cómo sé cuándo es la primera vez que la primera vuelta dentro de este ciclo? ¿Puedo saberla? ¿Cuándo? Yo acá hay algo que me puedo preguntar para saber si es la primera vuelta dentro de este ciclo. El valor del for. Claro, entonces si el valor de i es igual a 1, quiere decir que es la primera vuelta. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar y tomar el valor que tiene la variable num y la voy a poner como máximo. ¿Sí? El resto de las vueltas, lo que voy a hacer es, si no es la primera, voy a preguntarme si el valor ingresado es mayor al máximo. Entonces, me guardo en máximo, encontré un nuevo máximo, así que me lo guardo acá en num. ¿Sí? Entonces, acá afuera voy a formar el máximo.
Bien, entonces informo máximo. ¿Está bien? Probamos esto. Me pide que ingrese números. Voy a ingresar así un número correlativos. 1, 2, 3, 4, 5. Me dice que el máximo es 5. Voy a poner todos valores negativos, a ver si funciona. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Y me dice que el máximo es menos 5. Lo cual también es correcto. Y ahí vimos que funciona. El asunto es, como nosotros no sabíamos la composición de esa lista, no podíamos asumir un valor de comparación de antemano. Y lo que hicimos fue aprovechamos que yo ya tengo acá una variable que varía con cada vuelta del for. Entonces, si es la primera vuelta de todas, pongo el máximo acá, o mínimo, o lo que sea que quiera comparar. Si ya no es la primera vuelta, ya tengo un valor de comparación consistente, puedo seguir haciéndolo. ¿Se ve, gentes? Ahora, lo que el ejercicio le agrega a esto que ya habíamos visto es que me quiere que informemos la posición del máximo. Entonces, la posición del máximo es cuál es el número. ¿Cuál es en qué número de la lista, digamos, fue ingresado? Si fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no es cierto? Si yo ingreso en esta combinación que yo tengo, 1, 2, 3, 4, 5, el máximo es 5 y su posición es la 5, porque fue la última que se ingresó. Entonces yo lo que tengo que hacer es, cada vez que encuentro un máximo, asignarle la posición que ocupa ese máximo. En este caso va a ser 1 o i, es lo mismo. Y acá también me guardo la posición del máximo. Postmin le puse. Fantástico, estoy usando un máximo y me estoy adelantando. Mi cabeza se adelanta a lo que quería mostrarle después, pero bueno. Máximo, no mínimo. Entonces, quien va contando la vuelta y quien va determinando cuál es la posición es la variable easy. Entonces, al momento de cambiar el máximo, yo me quedo acá con el valor de S en la variable postmax. Así que entonces, que se ingresó en la posición postmax. ¿Sí? Así que entonces yo ingreso 1, 2, 3, 5, 4. Me dice que el máximo es el 5, que se ingresó en la posición 4. Vamos a corregir ahí, vamos a sacarle los puntos, 2 puntos, estos que no quedan bien. Y acá vamos a hacer un espacio. Así que esto quedaría así. 9, 45, 78 menos 9, 2. Me dice que el máximo es 78, que se ingresó en la posición 3. ¿Se ve, gentes? Bien. Por acá en el Zoom, ¿algún otro ejercicio, gentes, que quieren que veamos? Sí, igual lo vamos a subir el código, pero no hay problema. ¿Perdón? Es el 19 el que
De las materias. El de las sí, le promociona. Bien. Bueno, ahora que estamos grabando, compartir la pantalla. Y decía que vamos a resolver el 36 de la práctica 3. Yo me voy a copiar el enunciado. Como pueden ver, es un poco más extenso. Así que primero analizarlo y después resolver algunos de los puntos, si se puede los dos, si no con uno, pero dejarlo bien claro el análisis, ¿sí? Entonces, hoy primero del 6, perfecto. Ejercicio 36. Guarda que ya está así que Voy a poner guión TP 3.cmp, porque ya hay uno resuelto, pero no grabado. Bien. Entonces, acá donde dice ejercicio, voy a poner un comentario de varias líneas y pegar el enunciado, ¿sí? Bueno, y agrandar un poco el tamaño de la fuente. Ahí creo que vamos. Bien. Dice que se ingresan los datos con la producción de operarios de una empresa en el último mes. Cada registro contiene un número de operario que está entre 1 y 20, un sector donde trabaja que es 1, 2 o 3, el total de piezas defectuosas y el total de piezas no defectuosas. Dice que existe un total de 20 registros, hay uno para cada operario, y cada operario trabaja en alguno de los 3 sectores. Y pide calcular para cada uno de los 3 sectores cuál fue el operario que obtuvo mayor cantidad de piezas defectuosas y el sector cuyos empleados totalizaron mayor porcentaje de piezas defectuosas sobre el total de piezas fabricadas por ese sector. Bueno, para resolver el problema en general, ¿qué estrategias se utilizarían? ¿Qué opinan? Yo tengo un conjunto de datos, tengo un solo ingreso y salida. ¿Qué tipo de ejercicio les parece que es? Tengo un lote de datos a cargar. Así se deberían, ante un enunciado, plantearse esas preguntas como para poder encontrar una solución. Entonces, ¿tengo un lote a cargar de información? ¿O es un registro individual o una carga individual? O es un lote, me refiero a un conjunto, ¿no? A ver, en el Zoom no lo llego a ver si alguien opina, pero ¿qué dicen? ¿Qué les parece? Para resolver muchas de estas cosas, lo piola es hacerlas visibles. Entonces dice ahí, conjunto de registros. Y cada registro tiene número de operario, sector donde trabaja, total de piezas defectuosas, total de piezas no defectuosas. Ahí, por ejemplo, si yo abro un Excel, Este que está, lo puedo abrir. sí, No sí, tiene no, notas, no me nada. acuerdo qué tiene, pero alguna... Ahí. ¿No? La idea del registro, ¿no? Es cuando hay un conjunto de valores que debo ingresar a la vez, porque representan una misma cosa, hablamos de un registro. Acá menciona que cada registro contiene esos datos, ¿sí? Entonces yo podría armar una planilla de cálculo donde me pida el número de operario, Sección, sector, claro. sector, perdón. Después dice total de piezas defectuosas, vamos a ponerle tot def, tot no def. ¿Bien? Esos son como los atributos de cada registro, los campos se les suele decir. Entonces, un registro podría ser el operario 15, que trabaja en el sector 3, que hizo 50 piezas defectuosas y 180 no defectuosas. ¿Bien? Este sería un caso.
De estos, ¿yo sé cuánto tengo? Son 20. ¿Bien? Son 20, porque son 20 operarios, y me dice que hay un registro para cada operario. Entonces, yo lo tendría que repetir 20 veces. Para hacerlo más simple, ¿no? Lo que voy a hacer es 5, y después se escala a 20 y ya está. Entonces, pongamos el 15, el 10, el 5, el 6 y el 8. Y acá vamos a poner... Bien, listo. Con esto ya tenemos una serie de datos. Después vemos si son significativos para lo que nos piden o hay que hacerle algunas modificaciones. Bueno, teniendo esto ya sabemos que eran 20 originalmente, pero con 5 nos arreglamos y que yo necesito entonces estos registros cargarlos 20 veces y acotado 5 veces. Entonces, yo sé exactamente cuántas veces tengo que cargar este conjunto de datos y qué estrategia utilizarían, qué estructura utilizarían para asegurarse cargar una cantidad de veces exacta, un ciclo exacto. Entonces, la estrategia para la carga de datos podría ser un ciclo exacto, ¿sí? Yo en alguna parte del programa, y lo bueno, al menos haciéndolo con una computadora, ¿no? Si lo hacen en papel, van a tener que hacerlo secuencialmente en el orden que va, porque si no, salvo que recorten y peguen, es imposible. Pero en la computadora yo puedo arrancar con la carga de datos, después declarar las variables, después hacer las salidas, y mientras lo acomode donde va, no tengo obligación de codificarlos secuencialmente perfecto, ¿sí? Puedo ir jugando con esto. Entonces yo puedo decir, bueno, este ciclo for, que lo puede controlar la variable i, que todavía no la declaré, después la declaro, va a empezar en 1, va a dar 5 vueltas porque habíamos acotado a 5 los empleados, y con esto hago la carga de datos. Para cargar los datos voy a necesitar declarar como variables enteras la i para hacer el for, el número de empleado, le voy a poner número solamente, cantidad de piezas defectuosas, vamos a ponerle cantidad de defectuosas y cantidad de no defectuosas. Y había una más que era el sector, que le vamos a poner sector. O sea, todo con variables enteras lo podemos resolver. Entonces, acá tengo que pedir exactamente esos datos. Tengo que pedir el empleado, el código de empleado, que es el número, el sector en el que trabaja, voy a tratar de respetar el mismo orden, defectuosas primero y no defectuosas después. Entonces, defectuosas, CD, cantidad de defectuosas, y no defectuosas, CND. Bueno, así como está, va a ser 5 iteraciones donde me pide estos 4 valores por vuelta. ¿Bien? Lo importante es, estas variables no tienen la capacidad de guardarse los 5 empleados a la vez, los 5 sectores a la vez. Cada vuelta me va pisando el empleado anterior. Entonces, si yo no hago algo luego de cargar los datos y antes de que dé la otra vuelta, pierdo los datos del empleado anterior. Entonces, todo lo que tenga que resolver para el punto A, para el punto B, o lo que sea que me pidan, yo tengo que acordarme de eso, de que el ciclo for, como yo tengo variables que por ahora le vamos a decir, por ahora le decimos simplemente variables, después la vamos a llamar variables simples, porque sí vamos a tener variables que tengan capacidad de guardar múltiples valores a la vez, ¿sí? Entonces, si analizamos el punto A, me pide para cada uno de los 3 sectores cuál fue el operario que obtuvo la mayor cantidad de piezas defectuosas. Entonces, antes de pensar cómo se resolvería esto, o sea, el algoritmo para resolver el punto A, podría pensar cuántos datos me pide mostrar, por ejemplo. Si no tengo claro eso, menos voy a tener claro cómo hacer la solución. Entonces, ¿cuántos debería mostrar? ¿Cuántos resultados por pantalla debería mostrar para el punto A?
A ver si en Zoom participan. ¿Qué les parece? Para el punto A, ¿cuántos debería mostrar? Dice, para cada uno de los 3 sectores, ¿cuál fue el operario que obtuvo mayor cantidad de piezas defectuosas? Entonces yo tendría que poder decir, sector 1, por ejemplo, empleado, no sé, 10. Sector 2, Claro. empleado Un 20. empleado por sector. Va a haber un empleado por cada sector, ¿sí? Y acá podría ser empleado 5. Entonces yo tendría que mostrar el número de sector y el empleado, que en ese sector tuvo la mayor cantidad de piezas defectuosas, ¿sí? Fíjense que no me pide mostrar cuántas son las piezas, sino eso haría que sean, en lugar de 6 valores en total, 9, ¿bien? Pero sí voy a necesitar saber cuántas son las piezas defectuosas para poder saber cuál es el empleado, ¿bien? Hagámoslo primero con el sector 1, por ejemplo, ¿bien? Yo, dentro del ciclo exacto, tendría que poder saber a qué sector pertenece cada empleado. ¿Eso con qué estructura lo podrían resolver? ¿Con qué? ¿Con qué estructura de todas las que vimos yo puedo saber si el empleado es 1, 2 o 3? ¿Una decisión simple? Puede ser con decisión simple. Yo podría preguntarme si sector es igual a 1, ahí yo ya sé que es el 1. En el else preguntar si es el 2. Y en el else, de ese otro if, si es el 3. Pero hay una más específica para este tipo de tareas. Claro. Entonces voy a hacer un switch del sector. Y case 1 va a ser cuando sea el sector 1 y los otros 2 más, ¿sí? Son 3 en total. Bien. 2 y 3. Bueno. Si es el 1, yo tendría que preguntarme acá, de alguna manera, si lo que produjo este empleado, que ya sé que es del sector 1, supera a las piezas defectuosas que se vienen registrando como mayor. Pero el problema es que yo voy a tener piezas defectuosas máximas para cada sector, porque tengo que diferenciarlo entre los 3 sectores que hay. Entonces, para resolver el punto A, yo voy a necesitar tener la máxima para el sector 1, la cantidad máxima de piezas defectuosas para el sector 1, la cantidad máxima para el sector 2 y la cantidad máxima para el sector 3. Y también voy a necesitar saber el número de empleado del 1, el número de empleado del sector 2 y el número de empleado del sector 3 que haya tenido esa cantidad de piezas defectuosas max. Ahora, algo que escuché que había dicho Daniel para hacer en el ejercicio anterior. ¿Cuánto es la mínima cantidad de piezas defectuosas que puede tener un empleado? En el mes, por ejemplo. 0, si nunca produjo piezas defectuosas. Entonces, ese podría ser el piso. Entonces yo puedo asignarle a 0 esto, porque menos que esto no puede tener. O sea, como máximo, en un sector yo voy a poder tener ninguna pieza defectuosa, ¿sí? Como mínimo, perdón, y máximo no tiene tope, depende de la producción. Entonces acá lo que tendría que hacer, ya teniendo 0, es usar max 1, que va a guardar la cantidad de piezas defectuosas para el sector 1. Entonces yo me pregunto, si la cantidad de defectuosas de este empleado, que ya sé que es del sector 1, supera lo que tiene max 1, entonces yo sé que este empleado que trabaja en el sector 1 produjo una cantidad de piezas defectuosas superior a lo que tenía actualmente. ¿Bien? Entonces lo que hago es actualizar esta variable que representa la cantidad de piezas defectuosas del sector 1, la cantidad de piezas máximas del sector 1, y tendría que guardarme también qué empleado fue el que logró esto, que registró esta información. Entonces acá el número de empleado 1
¿cuál sería? ¿Qué le tendría que asignar? ¿Dónde tengo esta información? Básicamente, si vuelvo al Excel, para el sector 1, el que tiene mayor cantidad de piezas defectuosas es este registro, ¿no? 500 sería. Yo lo que tendría que estar mostrando para el sector 1 es esto. Entonces, ¿este dato en qué variable lo tengo? En el número de empleado. Entonces, esto es lo que en realidad después me va a interesar a mí. El número de empleado del sector 1, y no hace falta mostrar la cantidad de piezas defectuosas que produjo, pero la necesito para saber que es él el que tengo que mostrar. Bueno, él o ella, ¿no? Podría ser. Entonces, me copio esto porque fíjense que para el caso 2 va a ser exactamente lo mismo, pero con las variables que yo voy a destinar para el sector 2, que es maxi-2 para la cantidad de piezas defectuosas máximas del sector 2, y el número de empleado 2 para guardarme quién del sector 2 fue el que más produjo piezas defectuosas. Y lo mismo para el 3. Entonces, como me pide de vuelta para cada uno de los 3 sectores cuál fue el operario que obtuvo mayor cantidad de piezas defectuosas, luego de que termine el for, porque solo cuando termine el for voy a haber terminado de cargar todos los datos, y los datos ya van a ser como definitivos. Acá yo podría hacer un cout que diga, por ejemplo, punto A. Y acá podría decir, bueno, sector 1, empleado, y lo que tiene la variable número de empleado para el sector 1. Y ahora lo mismo para el sector 2 y para el sector 3. ¿Sí? Y fíjense que esto, si fuesen 15 sectores, sí sería algo complejo de hacer, necesitaría 15 variables distintas. Bien, ahí seguramente hay que usar otra estrategia con otra herramienta que vamos a ver más adelante, pero para 3 sectores es algo realizable. Lo único que hay que tener claro es qué me piden mostrar y qué necesito hacer para llegar a esa información. ¿Bien? Pero siempre, a veces explícitamente lo hacemos, o a veces ya sale como algo automático solo. Lo primero que pensamos son los datos de entrada, y como los datos de entrada en este ejercicio no son algo trivial, nos armamos una planilla para representarlos. Hasta le damos forma, inventamos una serie de datos. Una vez que sabemos los datos de entrada, a los puntos que nos piden resolver, identificamos la información de salida. ¿Cómo es? ¿Cuántos son? ¿Qué me piden? Pudimos determinar que sería una cosa así. Y una vez que tenemos eso, recién ahí resolvemos el algoritmo para llegar de los datos de entrada a la información de salida. Poné de nuevo el Excel un segundito. Miren, siempre es importante saber tratar, digamos, lo que nos resulta difícil es hacer concreto una cosa abstracta, un enunciado, algo que me está planteando. Digo, ¿cómo hago yo para verlo? Poniéndole números, viendo cuáles serían los valores, pensarlo como si lo tendría que hacer a mano, por ejemplo. Cuando yo me hago visible esto o cualquier otra cosa que me estoy planteando, me va a acercar a la solución. Digo, y pienso, a ver, en este caso con la programación, qué herramientas de programación yo dispongo para poder, digamos, trabajar con esto. Pero lo importante es verlo así. Y eso mismo después nos sirve para probarlo. Yo ejecuto el programa, le meto esos datos, y si me da lo que yo de antemano sé lo que me tiene que dar, quiere decir que ando bien. ¿Sí? Pero siempre la idea es esa, hacerlo visible, ¿no? Porque si no andamos rumiando en el cerebelo a ver cómo acomodo y cómo cuento esto y cómo saco esto y la posición de dónde viene. En cambio, si yo lo miro en una lista de números, o en este caso en un conjunto de registros, me resulta más sensible, me acerca más al problema que tengo que resolver. Bien.
Bueno, Insistimos una cosita más. Cada Ujú. fila de esa es un registro, ¿no? sí. Cada fila del Excel es un registro. En este caso, el registro representa la producción de un empleado. Son 20. Fíjense que cada cosa está relacionada con la otra, porque es el operario 8 el que hizo 500 defectuosas y 1000 no defectuosas. Y está en el sector 1. No puedo mezclar el 8 con el 2, el 200 y el 1000 en diagonal. Esa línea, para poder resolverla, tengo que trabajar juntita. De hecho, en programación avanzada hay herramientas que me permiten guardar eso en una sola variable. Bien. Y bueno, entonces, volviendo al Codeblocks, yo... este lo puedo crear uno nuevo, ¿no? Un notepad nuevo. Bien. Porque lo que voy a hacer yo es, para no estar copiando y pegando constantemente esto, me voy a copiar y pegar en... Uy, no quería que... Borralo si querés eso, como te quede más. Ah, no, borro esto. Pego acá. Y yo lo que puedo hacer es como copiar y pegar esa tabla en la consola que se va a abrir y simular que esos son los datos de entrada y no tener que cargar uno por uno. Sobre todo cuando son muchos. Lo único que tengo que transformar es este espacio que ven acá es un tab. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es reemplazar ese espacio que está como un tab con un guión, perdón, con un espacio. Con espacio de barra espaciadora, ¿no? Reemplazo todo eso y ahora sí, cuando lo pegue, el Codeblocks va a pensar que los espacios, no va a pensar, el Codeblocks no, la consola va a tomar esos espacios como un enter y yo me ahorro de tener que tipearlos a mano, ¿sí? Entonces, vengo acá, corro esto, pego, simulo como que fui cargando uno por uno los datos, presiono enter y fíjense, está bastante bien, salvo por uno. Ahora vamos a ver por qué. Si vengo acá, para el sector 1 me dice que es el empleado 8, lo cual es correcto. Para el sector 3 me dice que es el empleado 5. Eso está bien. Pero ¿qué pasa con el sector 2? Me dice que es el empleado menos 2. En el otro curso pasó lo mismo, pero dijo que era el empleado 1.793.833.000. Hay una variable que no se le puso un valor. Sí, pero fíjense, ni siquiera mirando el código, ¿no? Que ustedes lo vieron. Pero miren el Excel y acuérdense lo que pedía resolver. ¿Y qué está pasando? Yo estoy queriendo mostrar quién fue del sector 2 el que produjo más piezas defectuosas. ¿Y qué situación ocurre acá? No hubo piezas defectuosas en el sector 2 porque son todos muy, muy correctos, muy productivos. Entonces, ¿se puede solucionar eso? ¿Qué tendría que hacer? Pondrías un if que si no hay, como era, que no habían defectuosas. Que no hayan defectuosas, poner no hay defectuosas. Claro. Y no que ponga un valor que vos no podés poner. Exactamente. Entonces, yo pondría acá sector 2 y en vez de decir empleado menos 2, que diga no hubo piezas defectuosas. Bueno, entonces, obviamente hay que hacer eso en cada sector, porque no es solo el 2, es el que... Para esta tabla es el 2, pero para otra podría ser distinto. Entonces, esto va a cambiar un poco. Yo voy a mostrar sector 1. Sector 2 y sector 3. Esto lo voy a mostrar siempre indistintamente lo que haya pasado. Ahora, el resto lo voy a mostrar dependiendo de lo que había dicho él, a partir de una condición. ¿Cuál es esa condición que me determina a mí que acá hay un empleado para mostrar? Bueno, esa es una opción. Bien, que la máxima cantidad para el sector sea distinto de 0. Esa es una opción. Si la quiero simplificar, podría poner estas en 0 también, porque cuando yo cambio esto, también cambio el número de empleados. Pero vamos a aprovechar que ya puse estas en 0. Lo que tendría que pasar es que max 1 tiene que ser distinto de 0.
Entonces, acá me pregunto, si max 1 es distinto, en realidad mayor a 0, lo que hago es mostrar esto. Bien, el resto de la información, que es el empleado. Vamos a dejar el guión de este lado. Y si no ocurre que sea mayor a 0, en el else, voy a poner un cout que diga no hubo piezas defectuosas. Bien. Entonces, voy a copiar y pegar. Y esto, que es para el sector 2, es similar, pero con las variables del sector 2. ¿Sí? Y lo que queda, que para el sector 3, también, pero para las variables del sector 3. Ustedes dirán, bueno, se está repitiendo mucho código, no se puede usar un for acá, que de 3 vueltas. Por el momento no, porque yo los tengo en variables distintas. Pero después sí se va a poder usar un for para eso. ¿Sí? Bien, esto me quedó mal, el else me parece. A ver, esto está bien, este if está bien, este else no cierra, como pueden ver, porque lo he pisado. Y para el sector 3 esto está bien, este else no cierra. Bueno, listo. Tengo para cada sector entonces, si hubo o no piezas defectuosas, si hubo muestra del empleado, si no hubo, muestra un cartel de que no hubo. Entonces ahora lo puedo volver a correr. No puedo pegar porque tengo código pegado ahora, tengo que volver al bloc de notas. Copiarme la tabla que había pasado a texto. Y ahora sí. Bueno, quedó medio, me faltó un salto de línea ahí, pero podemos ver que el sector 2 dice no hubo piezas defectuosas y el sector 3 sí muestra el empleado. Acá lo que me faltó en cada caso es un salto de línea para que quede bien. Pero bueno, fíjense, esto es algo que no es que escapa a eso que nosotros llamamos ambiente ideal. ¿Sí? Ambiente ideal es que a mí no me pongan, por ejemplo, un sector 5, que no existe, o un empleado 90, que no está dentro del rango, o una cantidad de piezas defectuosas negativas, que no podría ser. Acá lo que ocurre es que en un sector no hubo piezas defectuosas. Y eso es algo que podría pasar. No escapa al ambiente ideal. Entonces, es algo que deberían considerarlo. Y fíjense que es bastante sencillo de solucionar. Es simplemente fijarse qué valor tiene una variable y en base a lo que tiene esa variable, muestran una cosa u otra. Lo importante es que no me termine diciendo que el empleado -2 fue el que produjo más piezas defectuosas en un sector. No tiene ningún sentido. Bien. Bueno, como habíamos dicho, bueno, quedan 5 minutos. Podemos analizar el punto B, simplemente. Fíjense, dice el sector cuyos empleados totalizaron mayor porcentaje de piezas defectuosas sobre el total de piezas defectuosas fabricadas en el sector. ¿Bien? Entonces, para el punto B, ¿qué me pide mostrar? El sector que tuvo un porcentaje de piezas defectuosas mayor. Bueno, entonces, fíjense acá, es claro, es el sector. O sea, es un número entero que va a estar entre 1, 2 o 3. Ahora, para poder llegar a ese dato, podemos venir al Excel, para poder llegar a ese dato yo lo que tendría que tener es como un resumen por sector. Tengo que tener para cada sector, ¿qué cosa? Un porcentaje de La suma de las piezas Sí. defectuosas de cada uno de los operarios. total de piezas y total de piezas defectuosas. Bien. Entonces yo tendría que tener total de defectuosas del sector,
y total de no defectuosas, o el total, ¿sí? Porque si no, tenés que sumarlas y después. Sí. Podría ser el total también. Entonces, por ejemplo, para el 1 podemos ver que las defectuosas son 600, ¿no? Para el 2, las defectuosas son 0. Y para el 3, 250. Para acá habíamos dicho total, ¿no? Para simplificar, total de piezas. Entonces, para el 1 tenemos 1000 más 1000 más lo que hay acá. O sea, 2600. Yo sé que estoy usando Excel y estoy haciendo la cuenta, sí, perdonen, es tarde, pero podría haberlo sumado con una fórmula, ¿no? Sí, pero como están dispersos por ahí. Para el 2 es 80, el total de piezas, porque hay un solo registro y tiene 80. Y para el 3 tenemos 8180, acá sí voy a usar, 8180 más 250, 8430. Bueno, estos son entonces los datos parciales. Yo lo que tendría que calcular acá es el porcentaje de defectuosas, que ¿cómo lo calculo? Defectuosas sobre el total. Perdón, vamos de vuelta. Defectuosas dividido el total del sector por 100. Y esto para las otras 3 también. Y bueno. Tendrías que tener como una marca que cada vez que se haga ese cociente, ese número mayor a tal número, o sea, mayor a 0, que lo sumen. Y así lo vaya haciendo. Y al final te va a dar. Claro, yo lo que necesitaría para resolver esto en el algoritmo es 3 variables, una para totalizar para cada sector las piezas defectuosas y 3 variables más para totalizar todas las piezas de cada sector. Con eso llego a esto. Bien. Y ahora una vez que tengo esto, ¿cómo hago para transformar esto al número de sector correspondiente? Que era de vuelta, para no perder el foco de lo que había que hacer, el sector con mayor porcentaje de piezas defectuosas. O sea, el sector es el 1. ¿Bien? Pero ¿qué tendría que yo? Lo que tengo es esto. ¿Cómo transformo esto ahora en un 1, por ejemplo? Fíjense, yo tendría una variable que se llame porcentaje 1, porcentaje 2, porcentaje 3. ¿Qué les parece que se puede hacer para saber que este le corresponde al sector 1? Tendría 3 variables más de las que ya acabas de decir. Cada variable, una sería sector 1, otra sector 2 y otra sector 3, y en cada una le pondría su porcentaje. Y después haría una cuenta algebraica, dice antes, que compare cuál es la mayor, y que la mayor la compute la muerte. Claro. Teniendo esto, yo lo que hago es me pregunto, si este valor, que de vuelta esta variable se podría llamar porcentaje 1, esta porcentaje 2 y esta porcentaje 3. Si porcentaje 1 es mayor que 2 y porcentaje 1 es mayor que 3, el sector que produjo más piezas defectuosas es el 1. Ya hago ahí un cout, sector 1. Si eso no ocurre, me pregunto si el porcentaje 2, ya el 1 quedó descartado. Me pregunto si el 2 es mayor al 3. Si eso ocurre, hago un cout que diga es el sector 2. Y si eso no ocurre, es el sector 3. ¿Bien? A eso podría haber una serie de casos que es que empaten. ¿Sí? Por ejemplo, que me dé 33,3 periódico, porque todos tuvieron exactamente la misma. Y ahí, bueno, ¿cuál mostrás? En ese caso, si bien se podría decir, o ustedes podrían detectar que ocurre eso y terminar mostrando todos los sectores tuvieron, ahí sí se puede hacer como una simplificación y asumir, o en un examen lo diría puntualmente, nota, siempre va a haber un sector que es el que tiene la mayor cantidad. Sí, porque si no,
Se puede hacer, no es que no se pueda hacer, pero la cantidad de preguntas se eleva bastante, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que habría que llevar al código, que como había mencionado esto, no nos daría el tiempo. Bueno, Bueno, entonces, dejo... ahí tenés la planilla abierta de la falta. Bueno, De la falta no, de la asistencia. dejo de grabar. Dejo de grabar.